Bendiciones, amados, mi nombre es Dios. Es un placer poder llegar a ustedes a través de estos medios de comunicación. ¿Se ha puesto usted a pensar, amado, por qué razón los discípulos fueron más exitosos que Jesús en sus ministerios? Es algo de qué preguntarse, ¿verdad? Y algo por qué cuestionar. Bueno, yo me atreví, amado hermano, a resolver la enigma de por qué razón los discípulos lograron ser más exitosos en el ministerio que nuestro amado Jesús. Les invito a que escuchen nuestra enseñanza para que descubran por qué razón ellos fueron más exitosos que Jesús. Lo veré hasta el final. Bendiciones. Porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro. Que Pedro le preguntó al maestro que se fijara en lo que enseñaba, porque la gente se estaba yendo. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es necesario que siempre nosotros estemos, alerta. ¿Quién es la cabeza? Jesús. ¿Y qué somos nosotros? Bueno. ¿Quién es la cabeza? ¿Cuántos están felices aquí? Okay. ¿Cuántos están gozosos aquí? Amén. Okay. ¿Cuántos están felices? Amén. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Okay. No es normal que nosotros experimentemos la felicidad, porque la felicidad, amado hermano, conforme a la definición del diccionario, es un sentimiento alto de bienestar emocional por un corto periodo de tiempo, basado, escuche esto, basado en las emociones exteriores. Eso es felicidad. Felicidad es una explosión de emoción, alta pero corta de duración. Pero la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque el gozo es algo que está dentro de nuestro ser, es algo que está y reside en nuestro espíritu, que no está basado en las expresiones exteriores, sino que es algo constante. El gozo del Señor es algo constante en nuestra vida. Podemos estar pasando toda clase de problemas y toda clase de situaciones, pero cuando el gozo del Señor está en nosotros, hay una calma en nuestro interior, que sabemos que vamos a estar bien, que vamos a estar bien. Es importante, amado hermano, no experimentar felicidad, sino experimentar gozo en el Señor. Amén. Vamos a jugar un ratito antes de entrar en la clase, ¿ok? Si yo les muestro una foto, ustedes me van a poder discernir, ¿verdad?, lo que es. Wow. Si yo les muestro una foto, ustedes me van a poder decir lo que es. Sí. Todos tenemos ojos, ¿right? ¿Verdad que sí? Entonces vamos a poder discernir lo que es. Okay. Yo les voy a mostrar una foto y ustedes me van a decir lo que es, y después les voy a mostrar otra foto y me van a decir lo que es. Y si hay alguna diferencia, pues yo quiero que ustedes me la dejen saber a mí, ¿ok? ¿Están listos? Amén. ¿Qué es esto que está aquí? ¿El qué es? Planeta Tierra. You seen this before? ¿Ha visto esto antes? The nation of the world. ¿Ha visto esto antes? Yeah. ¿Lo han visto esto antes? Sí. Todos lo conocemos. Sí. Todos lo hemos visto. ¿Quién no ha visto esto antes? Todos hemos visto, ¿right? Yeah. ¿Qué es esto? Es el mapa del planeta Tierra. ¿Qué es lo que hace el mapa? Ubica las naciones. ¿En qué? En un lugar específico. ¿Estás seguro? ¿Quién está de acuerdo con Josué? Sí. Le da su lugar estratégico y su ubicación. Ok, le da su lugar estratégico y su ubicación. Ok, mírenlo bien, porque les voy a mostrar otro ahora. ¿Están listos?
Ahora, miren este y díganme qué es lo que ven. ¿Qué es esto? Es un dibujo. Es a mano, bueno, ya no es para computadora. ¿Qué es? Ok, tal vez este le va a dar más idea. El continente. ¿Qué? No. Bueno, Continente asiático. con diferente idioma es el mismo mapa, pero con diferente El idioma. chino. El chino es ¿Qué es esto? Un mapa. Un mapa. un mapa. Son unos papeles. Sí, que está aprendiendo, está creciendo. Ok, ¿qué digo que es un? ¿Quién está de acuerdo con Dani que es un mapa? Un mapa, Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entonces de este a este? Esta más Las ordenada. ubicaciones. Está diferente porque las ubicaciones no son Esta está más ordenada. Acá está más ordenada. Ok, perfecto, ok, ya llegamos al punto. Ok, la pastora dijo las ubicaciones. ¿Quiénes están de acuerdo con la pastora? Entonces estamos de acuerdo que los dos son mapas, excepto que uno tiene una diferente ubicación que el otro, ¿verdad? Este es del principio y Génesis y este es del Quiero dibujar. Quiero dibujar. Ok, alright, so listen, le voy a dejar saber este mira. Wait. Hay un punto a todo lo que quiero decir. Este es el mapa que nosotros conocemos. ¿Okay? ¿Por qué razón lo conocemos así? Porque así estaba en los libros de estudios bíblicos que nosotros vimos. No estudios bíblicos, estudios sociales. En el libro de estudios sociales y en la agenda y donde quiera que usted vea un mapa, aquí en América, lo vamos a ver así. ¿Verdad que sí? Sí. Y es el mapa de la Tierra, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Por qué razón lo vemos así? porque así no nos enseñaron. Porque estamos en América, en el continente de América. Ahora bien, si nosotros vemos este otro mapa es el mismo mapa que nosotros. La única diferencia es Que está en diferente ubicación. que está en diferente ubicación. Pero ve cómo se ve diferente. Entonces, lo que yo quiero dejarles saber a ustedes es que nosotros podemos estar viendo la misma cosa, no obstante la ubicación o el ángulo de donde nosotros nos vemos, así determina lo que nosotros vemos. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Amén. Claro. So, los dos son lo mismo, excepto que el ángulo de donde se está viendo es el que marca la diferencia. Lo que sucede es, amado hermano, que cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, muchos de nosotros ya tenemos un ángulo definido de lo que queremos ver. Cuando la Escritura está diseñada por Dios, el ser más inteligente que existe sobre toda la creación, está diseñada, amado hermano, para que la veamos de muchos ángulos. ¿Se ha usted puesto a considerar que tal vez usted está viendo algo de una manera y otra persona lo está viendo de otra manera? Pero no obstante están viendo la misma cosa? Otro ejemplo. Cuenta una anécdota un pastor que fue un empresario a Inglaterra y le fue a decir hacer negocios a Inglaterra. Cuando terminó de hacer los negocios en Inglaterra, el ministro de Inglaterra le dijo al negociante:
nosotros acostumbramos a regalar, escúcheme esto, porque yo quiero que usted me capte. Nosotros estamos acostumbrados a regalar a todos aquellos que vienen a nuestros países un regalo. Por tanto, pídeme lo que tú quieres que yo te regale y yo te lo voy a regalar. Yo le digo, no, estoy bien, yo no vine para que tú me regales, vine a hacer los negocios. No, le digo, esa es la costumbre de nosotros, regalar algo a aquellos que vienen a nuestros países. Por tanto, pide lo que tú quieres que yo te dé. No, estoy bien. La tercera vez le dijo, pues le dijo el empresario, está bien, ¿qué es lo que quiere? Le dijo él, dame un golf court. ¿Ustedes saben qué es un golf court? ¿Para qué? Para jugar golf. ¿Cuántos están conocidos qué es aquella cosa para jugar golf? Le dijo, dame un golf court, una corte para jugar golf. ¿Ok? Así le dijo. Y se fue su camino. Regresó a Estados Unidos, a su casa, digamos, a su apartamento. Muchos días después, escuchen esto, muchos días después, le tocaron a la puerta y preguntó quién es. Y le dijo el que estaba en la puerta, Señor, soy enviado por el ministro de Inglaterra porque lo vengo a traer para ir a enseñarle la corte de golf que le ha regalado. ¿Cuánto captaron? Ajá. ¿Cuánto captaron lo que dije? ¿Entendió? ¿Cuánto captaron? Entonces, uno estaba viendo una cosa y el otro estaba viendo otra cosa. El que pidió estaba pidiendo una para jugar. El que escuchó estaba pensando una corte de unos 2-3 manzanas con piscina, usted me entiende, con laguna, con diferentes hoyos y mucho terreno, una terraza, unos carros, sirvientes para la visión o la manera que nosotros percibimos las cosas tiene mucho que ver, amado hermano, cuando nosotros trabajamos con Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Verdad que sí? Y es necesario que el que se le acerque a Dios crea que le hay, porque Dios es que galardonador de los que le buscan. So, yo me le puedo estar acercando a Dios pidiéndole algo y Dios me lo puede dar a mí. Usted le puede estar pidiendo a Dios la misma cosa, no obstante usted puede recibir algo completamente diferente a usted, a mí. ¿Por qué razón? Porque lo que sucede es que la manera en que nosotros nos acercamos a Dios determina el resultado que recibimos. So, uno estaba pidió para jugar y el otro estaba pensando en grande. Cuando nosotros vamos a la Escritura, amado hermano, es necesario que nos alejemos un poquito, que nos hagamos de vista lejos, que queramos ver todo el panorama, porque muchas veces estamos así, estamos ahí nada más, pegados en una esquina nada más, viendo todo eso, cuando a Dios no lo puedes medir tú. Ni yo ni nadie puede medir a Dios. So, es necesario que siempre nosotros estemos alerta a lo que Dios puede hacer o lo que Dios está haciendo, porque Él no tiene ninguna clase de regulación a la que nosotros podamos. No podemos nosotros captar a Dios. Eso es muy interesante. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 25. Les voy a hablar acerca del avance, amado hermano, que tuvo la primera casa. El avance de la primera casa. Mateo capítulo 12, versículo 25 está aquí mismo en la enseñanza, si ustedes no quieren ir a la escritura, está allí mismo. Mateo capítulo 12, versículo 25. ¿Lo tienen?
Que dice la palabra, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijo Jesús, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. So, lo interesante de esto, amado hermano, es que Jesús establece que todo aquello que no esté en una perfecta unidad es imposible que permanezca. Todo aquello, amado hermano, cuando no hay unidad de pensamiento, no puede permanecer. Entonces, la semana pasada y anteriormente estamos hablando acerca, ¿verdad?, cómo el reino avanza, y hablamos que el reino avanza en tres diferentes niveles, y que esos niveles pues se alcanzan en unidad. Nada dividido en sí mismo puede permanecer. Entonces establecimos que lo primero, amado hermano, que ha de estar en una unidad es la casa. La casa ya hay tres niveles que podemos usar de casa, que es una persona individual, la familia y la iglesia. So, hay 4 o 5 diferentes tipos de casa en los cuales yo me quiero enfocar. Vayan a segunda de Timoteo, esto no está en la lección, so tienen que ir conmigo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Vamos a enfocarnos, amado hermano, en la casa ahora. Vamos a enfocarnos en la casa a nivel de iglesia. ¿Ok? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Podemos leer el 19 también. Segundo de Timoteo 2, 19 al 20. ¿Lo tienen? Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. So, aquí tenemos 6 clases o 6 diferentes tipos de casas que podemos edificar. Casas de oro, casas de plata, casas de madera, casas de barro, casas de honra y casas de deshonra. En este caso, amado hermano, cuando hablamos acerca de la casa que Jesucristo está edificando o la que Jesucristo edificó, tenemos que establecer primeramente cuál era la casa que Jesús estableció. Para eso vamos a Mateo 16. Mateo 16, versículo 16 en adelante. Eso está aquí en la clase. Mateo 16, versículo 16 al 19. Entonces, cuando Jesús se dispone a edificar su casa como iglesia, vamos a ver cómo lo hace. En Mateo 16 al 19 vemos, amado hermano, que Jesús por primera vez usa esa palabra, y es la única vez que Jesús la usa, y es en Mateo 16, versículo 18, pero vamos a leer el 16. Dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús diciendo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y escuche esto: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, por primera vez, amado hermano, y única vez, vemos que Jesús habla y usa esta palabra que en español se traduce iglesia, pero en griego está. Vayan a la clase, porque tengo que trabajar para llegar al punto que quiero llegar. Vayan ahí donde dice iglesia. Entonces la palabra, amado hermano, iglesia, en griego se tradució, del griego al español se tradució iglesia, pero en griego
es la palabra iglesia. 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 Y esta palabra era muy común en los tiempos de Jesús, amado hermano, porque esta palabra se usaba para darle descripción a un grupo de personas, amado hermano, ciudadanos que se reunían para discutir, arreglar y establecer las leyes que corrían dentro del reinado. Okay? So, cuando Jesús usó esta palabra, iglesia, cuando él dijo sobre esta afirmación, Pedro, que tú has dicho, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, los discípulos claramente tuvieron un entendimiento acerca de lo que Jesús acababa de decretar o de decir, porque ellos sabían que la iglesia era una palabra que se usaba o que se delegaba al grupo de ciudadanos que se reunía dentro de la ciudad para discutir, para llegar a un acuerdo y para establecer las leyes que establecía el emperador o el rey que había en dicho territorio. ¿Okay? Entonces, cuando Jesús dice, yo voy a edificar mi propia iglesia, entonces los discípulos rápidamente entendieron que Jesús estaba hablando acerca de un gobierno, de un sistema, una estructura, un formato, un sistema que él iba a implementar sobre la faz de la tierra. Entonces ellos entendían, amado hermano, ya para este tiempo, cuando Jesús hace esta declaración, ya ellos entendían que Jesús había venido a establecer su reino, no lo había venido a establecer como los otros judíos pensaban, sino en un nivel espiritual, pero también ya para este tiempo Jesús les está revelando que aparte de ser un reinado espiritual, también iba a ser un reinado terrenal que se iba a reflejar. Entonces, tenemos que básicamente entrar en la mente de los discípulos, ¿ok? So, cuando hablamos, amado hermano, de que Jesús está a punto de establecer el gobierno o la estructura de él, tenemos que entonces básicamente dar un poco de entendimiento, amado hermano, de lo que a eso se trata. Así que lo primero que vamos a estudiar es que Jesús, amado hermano, va a establecer su gobierno, y el gobierno que Jesús va a establecer, amado hermano, va a ser un gobierno de orden, ¿ok? Gobierno de orden. Entonces allí en la clase dice un gobierno de orden. Entonces ya en Mateo capítulo 10 nosotros vimos que Jesús llamó a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, les dio poder y autoridad para echar fuera demonios y para sanar toda enfermedad, amado hermano. No obstante, escuche esto, no obstante, juntamente con el poder que les otorga, también, amado hermano, Jesús les da limitaciones. Les da limitaciones, y eso lo vemos en Mateo 10, 5 y 6, cuando la Escritura dice que a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes ¿a qué? A las ovejas perdidas ¿de qué? De la casa de Israel. De la casa de Israel. De la casa de Israel. Entonces, primero, amado hermano, tenemos que darnos cuenta que Jesús primeramente va a edificar su casa o la casa en Israel, ¿ok? En Israel. Entonces, en Juan capítulo 14, versículos 1 y 2, acuérdese, no vea la escritura solamente de un punto de vista. Juan capítulo 14, versículos 1 y 2, la Biblia dice que Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ok, perfecto, estamos bien ahí. Ahora bien, cuando hablamos, amado hermano, de que la Escritura ahí nos está diciendo que Jesús va a prepararnos morada o casa a nosotros, tenemos que entender lo siguiente. Lo que Jesús, en esta porción aquí, amado hermano, conforme al contexto que estamos hablando, lo que Jesús le está revelando a sus discípulos es que en el gobierno de mi Padre, en el gobierno de Dios, en el gobierno del reino de los cielos, hay, amado hermano, dentro del reino hay diferentes casas o diferentes estructuras dentro del mismo gobierno.
¿ok? Dentro del mismo gobierno. Hay diferentes estructuras, entonces Jesús les dice, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar, Él les dice, voy a preparar lugar para vosotros. Ahora bien, en Hechos, amado hermano, capítulo 1, versículos 4, 5 y 8, vemos lo siguiente. Escuche esto. En Hechos, capítulo 1, versículos 4 a 5 y 8, dice la palabra, estando juntos le mandó Jesús que no se fueren ¿de dónde? En Jerusalén. Que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen que la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda la tierra, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, entonces escuche esto. En Juan 14, 1, 2, Jesús está diciendo que en el gobierno de Dios hay muchas embajadas o casas de Dios en la tierra. Entonces, en Hechos, acuérdense, amado hermano, los discípulos no están pensando en irse. ¿Ok? Los discípulos en ningún momento están pensando en irse. Jesús no vino para llevárselo. Los discípulos en el momento que están recibiendo el mandato de Jesús no están pensando en irse. ¿Ok? Entonces, en Hechos capítulo 1, amado hermano, tenemos que ser bien enfáticos cuando Jesús les prohíbe a los discípulos que salgan de Jerusalén. Él les dice en Lucas 24, 52, les dice que no, que tienen que ir a un monte y esperarlo allí, porque allí Él iba a enviar la promesa del Espíritu Santo. Y la promesa del Espíritu Santo es básicamente, amado hermano, el empoderamiento de Dios para que nosotros operemos en el llamado que Dios tiene para nosotros. Porque cada quien tiene una función diferente, no obstante necesitamos el empoderamiento del Espíritu Santo para poder caminar o ejercer ese llamado. That's terrible, ok. Entonces, de todas las multitudes, al final del día solo quedaron 120, pero escuche esto, pero cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en Hechos capítulo 2, y Pedro se levanta y predica por primera vez, vemos que los resultados fueron, amado hermano, de tal manera que 3,000 almas se agregaron a la iglesia o a la casa de Jerusalén, y luego se agregaron otros 5,000 más tarde. ¿Por qué razón? Denle la página. ¿Por qué razón? Porque la iglesia de Jerusalén había establecido un orden. La iglesia de Jerusalén, en otras palabras, entre los 12 apóstoles había un orden. Porque ya, escucha, amado hermano, escuche esto. Por eso es necesario, usted me entiende, cuando uno pone... ¿Se acuerdan que cómo ustedes entienden el texto que Pablo le dice a Timoteo que no le imponga las manos con ligereza a nadie y que se mantenga puro y sin pecado? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿O cómo lo hemos entendido muchas veces? Ustedes saben ese texto en 1 Timoteo capítulo 5 que Pablo le dice a Timoteo que no imponga sus manos con ligereza, con rapidez sobre algo. ¿Cómo lo entendemos? Que no pongamos, que no oremos por ellos, que tengamos cuidado, que no nos dejemos poner las manos por cualquier persona. ¿Cómo entendemos ese texto? ¿Cómo lo entendemos? De diferente manera, el concepto de lo que era separación para el ministerio, se usaba la imposición de manos, pero también para orar por los enfermos, para reprender demonios. Entonces, para eso se usaba la... Pero Pablo le advierte a Timoteo que tenga mucho cuidado cuando va a ministrar, porque no hay procesos a través del Espíritu donde uno tiene que tener alguna medida de dirección en el Espíritu cada vez que me pone las manos. Así lo entendemos, que tenemos que tener cuidado en el contexto, en realidad, en el contexto que Pablo le está hablando a Timoteo. Acuérdense que Timoteo es el obispo de Éfeso.
Y Timoteo, ya para este tiempo la iglesia se ha expandido de tal manera que ya hay miles de iglesias donde quiera. Ya Pablo ha predicado por muchos lugares, ya está Apolo, ya está Cefa, ya está Pedro, ya está Felipe, Samaria, ustedes me entienden. La iglesia ha avanzado bastante y Pablo en este caso le está escribiendo a Timoteo, que él está en la cárcel, y le está diciendo, en el capítulo 2 le dice que quiere que él encargue a hombres fieles, estén preparados para enseñar la palabra y que puedan básicamente dar de lo que él mismo ha dado, que lo den a los demás. Cuando Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado en imponer las manos, lo que allí está diciendo, amado hermano, es ten cuidado a quien tú pones en posiciones. Luego vemos, amado hermano, en los primeros capítulos de Hechos que la iglesia o la casa de Jerusalén rápidamente ganó influencia en el pueblo, escuche esto, de tal manera que en menos de un mes, ya, amado hermano, había una mega iglesia de más de 8,000 personas en Jerusalén. En menos de un mes, había una mega iglesia de 3,000 personas en Jerusalén. Usted puede imaginarse qué sería si creceríamos de tal forma que en menos de un mes tendríamos más de 8,000 personas asistiendo a la iglesia. ¿Cómo los sentaríamos a ellos? ¿Dónde los colocaríamos? ¿Será que podríamos acomodar los niños en manos de maestros capacitados? ¿Cómo los transportaríamos? ¿Cómo podríamos hacer para poder ayudar a cada uno de ellos? Y la pregunta, ¿lo haría solo el pastor? ¿Cómo lo haríamos? ¿Se ha puesto usted a imaginar? Porque esto fue lo que sucedió, amado hermano, en la iglesia de Jerusalén, o en la primera casa. De 120, de repente tienen 8,000 personas. Y ahora tienen que atender a 8,000 personas. ¿Cómo se hace eso? Habiendo estructura, amado hermano. Así es, por medio de un orden. Habiendo estructura. O sea, en otras palabras, amado hermano, cada persona ejerciendo su responsabilidad, su cargo, su posición para poder trabajar, amado hermano. Y esto lo vemos en todas las áreas. ¿Cuántos no nos podemos relacionar que en nuestro trabajo, amado hermano, por veces las cosas no funcionan porque no hay un orden en lo que se quiere hacer? Sino que usted sabe que al final uno dice, de todos modos que caiga como caiga, porque esto no quiere. Porque lo que sucede es, amado hermano, primeramente, miren, es el problema que tenemos, que en la iglesia no puede mandar todo el mundo. Eso se lo digo ya. En la iglesia no puede mandar todo el mundo. En un trabajo no puede mandar todo el mundo. En una familia no puede mandar todo el mundo, amado hermano. En el país no puede mandar todo el mundo. No. La manera en que Dios prefiere es, amado hermano, eso es interesante. Les voy a enseñar la próxima semana acerca de eso. El gobierno de Dios. ¿Qué es lo que Dios prefiere? Porque la manera que Dios prefiere es que uno gobierne y los demás sigan al que gobierna. ¿Quién es la cabeza? Jesús. ¿Y qué somos nosotros? El cuerpo. Cuando decidió seguir a establecer el orden en Israel, ¿a quién escogió? Un rey. ¿Y quiénes seguían? Todos los demás. La manera, amado hermano, y eso lo vemos en Daniel también en la visión que vio Daniel de la imagen, sino que vemos la cabeza de oro, el bronce y todo eso. La manera que Dios establece, amado hermano, que una persona gobierne. En este caso, amado hermano, había una cabeza. No podemos pensar, amado hermano, que vamos a poder funcionar a esta magnitud cuando cada quien quiera hacer lo que quiere. Tiene que haber alguien que nos ponga y nos diga, ok, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, tú vas a hacer esto, y todos en unión, pues logramos el objetivo adquirido. Como la Biblia habla acerca de los miembros también. En Corintios 12, sí. Ok, continuamos. Así que estas y muchas preguntas, amado hermano, nos pueden surgir en la cabeza si esto sucediera.
pues esto es lo que sucedió en la iglesia de Jerusalén. Jamás pensaron que iban a obtener los resultados que tuvieron. ¿Cómo lo hicieron? Estableciendo orden en la casa. Luego, como las cosas se pusieron un poco más fuertes, se ensancharon más, creció más la iglesia, porque cada día el Señor añadía más y el pueblo encontró gracia para con la iglesia, pues muchos le agregaron. Entonces, en Hechos 6 vemos que se establecen diáconos, que ese es para el servicio. Esa es otra clase. Con el tiempo, amado hermano, con el tiempo vemos que se hizo necesario establecer obispos. Eso lo vemos en Pablo. Pablo establece obispos en Efesios. Eso está en Hechos 20. Los obispos eran personas encargadas, amado hermano, de supervisar las iglesias que se encontraban en las comunidades, en las ciudades, en las diferentes casas. ¿Okay? Y conforme se fueron expandiendo, así fueron desarrollando. Pablo más adelante establece la misma estructura en Éfeso, en Corinto, en Galacia, con muchas otras ciudades a donde se expandieron. Escuchen esto. La estructura de la primera casa fue tan eficaz que en menos de 30 años aproximadamente 25 millones de personas vinieron al conocimiento del Señor Jesucristo. Más del 25% de todo el mundo conocido en aquel tiempo, amado hermano, con una población global de aproximadamente 250 millones de personas en el tiempo de los apóstoles, 25 millones en menos de 30 años vinieron al conocimiento del Señor. Ahora, pongámonos a imaginar cuántas personas quisiera Dios que estuvieran en nuestras iglesias, donde la población global es más de 7.000 millones de personas, y solamente en Long Island, lo que era en el 2010, amado hermano, había 7.5 millones de personas. ¿Cuántas personas no quisiera Dios que hubieran en nuestras iglesias? Lo que logra, amado hermano, escuche esto, lo que logra que casas fuertes sean edificadas es que hayan estructuras fuertes en nuestras iglesias. Necesitamos desarrollar personas con talento y carácter para que puedan ocupar cargos dentro de la estructura local de nuestras iglesias. Ahora bien, todo esto, amado hermano, tenía que haber un motivo, lo que los motivaba para servir y avanzar. La razón por la cual hoy en día hay muchas iglesias y pocas personas en ellas es porque hasta cierto punto existe gran división dentro de nosotros mismos. Hay gran división, amado hermano. Eso es terrible lo que existe. Somos tan fieles, escuche esto, somos tan fieles a nuestras doctrinas y a nuestras denominaciones y a nuestras iglesias que discriminamos a nuestro prójimo aún cuando ellos también son hermanos en Cristo. Nos creemos, amados, mucha gente cree que las iglesias de nosotros son las únicas que predican y contienen la verdad y que las demás están en otra onda, en otra situación. No era así en la casa o en la iglesia de Jerusalén. La Biblia dice, amado hermano, que todos tenían las cosas en común y que nadie decía ser suyo propio lo que poseía. En esta casa había unidad y visión. El mandato era claro para ellos. Recibirían poder y serían testigos primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, imagínense, amado hermano, por ejemplo, el 10 o el 23 de agosto creo que van a hacer un festival en la Depot Road, y a mí, por causa de mi trabajo, pues se me notificó, también se lo notificó a ciertos líderes de iglesias cristianas aquí en la comunidad que participaran en este evento. La coordinadora del evento vino, se sentó conmigo y me dijo que ninguno de ellos estaba dispuesto a participar en este evento de la comunidad. Y, amado hermano, en Huntington nada más hay más de 25 iglesias. Aquí en la New York Avenue hay como 3, 4, 5, 6, en la Depot hay como 4, aquí en la 11 hay otra, aquí en la West Hill, en la 9 hay otra, allá por el Río Grande hay otra, y conforme en el Village hay como 3. Hay más de 25 iglesias en Huntington nada más. Pero cada quien está en su grupito, cada quien está en su onda, y estamos, amados hermanos, ¿no somos todo el cuerpo de Cristo? ¿No es nuestra cabeza el Señor Jesucristo? Entonces,
pongámonos a imaginar la mentalidad que estos líderes tienen y que nosotros hemos adquirido, amados hermanos, que somos el mismo cuerpo, estamos trabajando para el mismo Señor, no obstante, no unimos las fuerzas, no nos unimos. Nosotros, amados hermanos, y acuérdense que yo le estoy enseñando, usted me entiende, esto, todo lo que el pastor no quiera que se aplique a la iglesia, él lo puede corregir y le puede decir, hermano, esto es solo para conocimiento, pero olvídese de eso. Yo le estoy enseñando desde un punto de vista ya más amplio, pero todo el pastor está sujeto al pastor. Lo que el pastor no quiera explicar, pues, hay que nosotros nos sometemos a él. Pues yo le estoy explicando, amados hermanos, lo que es el reino, cómo Dios desea y cómo funcionaba al principio. ¿Cómo era la cosa? ¿Usted me entiende? Al principio no había todas las divisiones que existen ahora, hermano. Todos eran uno. ¿Se acuerdan que Pablo dice en Corintios que él, amado hermano, le pidió a los hermanos que recogieran ofrenda para los hermanos pobres de las otras ciudades y cómo ellos lo hicieron? Y Pablo era responsable de traer las ofrendas de todas las diferentes ciudades y traerlas para Jerusalén porque allí había necesidad. Había unidad. Y en Corintios vemos, amados hermanos, que algunos decían, verdad, allí había un espíritu de visión, de esa carne bien para estructurar la iglesia también. Que uno decía que uno era de Cristo, uno era de Apolo, uno era de Cefa, uno de Pablo. Entonces viene Pablo y tiene que establecer el orden. Ahí es donde vemos lo que dijo Dani, ahí es donde Pablo reprende y les dice, no, el cuerpo de Cristo no está dividido. Todos somos uno. Todos estamos trabajando para la misma situación. Entonces, amado hermano, al principio la visión era clara. La razón por la cual nosotros no avanzamos en este nivel y no hay una motivación como debería haber en toda la comunidad, debería estar con todas las iglesias que hay, amado hermano, deberíamos de tener las ciudades y las comunidades en fuego por el Señor. Deberíamos hacer, amado hermano, convenciones de oraciones, ayunos generales. Deberíamos tener una convención donde cada 3 meses nos reuniríamos todas las iglesias, usted me entiende, y haríamos un impacto, amado hermano, en el espíritu, como leímos en Daniel 10, que hay situaciones, amado hermano, que no van a suceder, si a menos que se ore, a menos que se ate al hombre fuerte, y no van a ser. Y en realidad, ¿cómo lo vamos a hacer si solamente somos un grupito? Pero cuando se unen, amado hermano, las fuerzas, hay avance, hay rompimiento. En este nivel, amado hermano, en el principio, cuando se decía que se hacía una cosa, se hacía. Eran todos, había una gran unidad. Entonces, para terminar, la pregunta es, amado hermano, ¿cuán motivados estamos nosotros para cumplir el mandato que se nos dio por nuestro Señor Jesucristo? ¿Hay vida en nuestra estructura? ¿Estamos negociando con los talentos que hemos recibido del Señor? ¿O estamos estéticos dejando que pase el tiempo hasta que nos llame nuestro Señor para pedirnos cuenta? Amado o amada, hay miles de almas que necesitan escuchar lo que tú y yo tenemos. Y necesitamos con urgencia retomar la vida, la pasión y el deseo que una vez experimentamos para servir a Dios. Muchas personas nos están esperando. ¿Hasta cuándo dormiremos? Entonces Pablo dice a la iglesia de Efesios, despiértate tú que duermes y te levantarás, y levántate de los muertos y te alumbrará en Cristo. So you see, si nosotros vemos, amado hermano, a la luz de esta enseñanza o de esta porción, amado hermano, necesitamos hacer bastantes reparaciones. Necesitamos hacer bastantes reparaciones, amado hermano, donde nuestro concepto no va a ser, escuche esto, donde nuestro concepto no va a ser solamente de un punto de vista. Amén. Qué bueno que pudieron ver toda la enseñanza, escuchar la revelación de la palabra de Dios, y sé que fueron bendecidos, así como también nosotros hemos bendecido a impartir esta clase. Nos estaremos viendo pronto. Visiten nuestras páginas en YouTube y en Facebook y denos un like, compártanos, denos comentarios, que nosotros estamos disponibles para responder también sus preguntas. Dios les bendiga, amados, y es un placer poder llegar hasta su vida. Hasta la próxima, nos veremos. Amen.